Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, pues fíjense que estos han sido días complicados para muchos. Estamos pasando por tiempos de enfermedad, estamos pasando por tiempos de tristeza. Fíjese que ahí donde nosotros creíamos que ya habíamos atravesado lo peor de esta enfermedad, de este mal que aquejó al mundo entero, pues efectivamente, digo, las personas que saben nos dijeron que esto no había pasado, ¿verdad? Pero nosotros quisimos pensar que sí, y habemos algunos que dentro del pueblo de Dios hemos enfermado de COVID, y hoy, gracias a Dios, podemos decir que ha habido victoria, que hay salud, que estamos saliendo adelante, pero siempre es una situación que sorprende. Yo le doy gracias a Dios porque estamos caminando aquí en este tiempo de incertidumbre para los que no conocen y de esperanza para los que sabemos que todo esto ya estaba previsto por Dios. Amén. Pero yo quiero compartir el día de hoy en este sentido. Primero, digo, yo normalmente procuro no darle el formato de un sermón a esto, porque no lo es. Sin embargo, hoy sí voy a comenzar leyéndole la palabra de Dios, porque es una expresión muy clara de lo que le quiero decir. Lo primero que le tengo yo que informar es que esta carta, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, fue escrita en una prisión. Esta carta fue escrita en una prisión romana, de estilo romano, del siglo I, un lugar en donde los presos se encontraban encerrados en una caja de piedra, literalmente, con un par de hoyos, uno para que no murieran ahogados y el otro para echarles la comida, obviamente sin letrinas, obviamente sin agua corriente de ninguna especie, en donde los desechos biológicos del cuerpo y la basura acumulada de los malos alimentos que les pasaban a los presos se iban acumulando. Bañarse, pues no, por Dios, o sea, ni hablar de eso, ¿no? O cambiarse de ropa. Y naturalmente sometidos en muchas ocasiones a tormentos como el cepo o como los grilletes, dependiendo, ¿no?, del tipo de prisión que esté recibiendo el preso en cuestión. Bueno, pues no tenemos tantos detalles en relación con Pablo, pero sí sabemos que él lo tocó estar en el cepo en algún momento. Sabemos también que estuvo prisionero durante mucho tiempo. Una prisión de esas del estilo de las que a nosotros luego nos sacan de onda, ¿no? Porque, ¿sabe por qué apresaron más bien, por qué mantuvieron preso a Pablo durante casi 2 años? Porque no dio mordida. De verdad, tuvo que morirse el procurador que lo tenía preso. Tuvo que morir el procurador que lo tenía preso para que Pablo fuera sacado de esa prisión. Lamentablemente nosotros leemos que Pablo ya había apelado al César, en su calidad de ciudadano romano. Él tenía la ciudadanía romana, que es una situación política. Esto no quiere decir que no fuera judío, pero tenía ciudadanía romana, apeló a César, y César lo tenía que escuchar personalmente. Así funciona el proceso en el derecho romano. Y el nuevo procurador, cuando llegó al poder, le dijo a Pablo: híjole, pues tú no has hecho nada. La verdad es que te tenían aquí encerrado, pues, ¿por qué? ¿Quién sabe, no? Ya sabe cómo no. Dice, pues lo que pasó ya pasó, pero yo te podría soltar en este momento, pero ya no puedo, porque apelaste a César. Ahora te tengo que mandar a Roma a fuerza. Y nosotros, después de su viaje a Roma, ya no sabemos qué pasó con Pablo. Asumimos que seguramente habrá muerto ahí. Algunas personas consideran que viajó a España, otros consideran que volvió a Jerusalén, pero no hay pruebas históricas que lo avalen. La última relación histórica que tenemos de Pablo es en Roma. Así que aquí en este texto que le voy a leer ahorita, 2 Corintios 4, del 7 en adelante, está hablando un hombre que está prisionero de una de las prisiones más crueles y terribles que puede tener un hombre. Dice: pero tenemos este tesoro. ¿Y de qué tesoro está hablando? De la salvación, del ministerio de la misericordia, del evangelio de Jesucristo, del evangelio del reino,
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Y esta palabra, amados, segunda carta a los Corintios 4, del 7 al 10, nos habla de una postura, de una actitud, porque esto es lo notable, ¿no? De una actitud de Pablo, indudablemente positiva, pero a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué Pablo era el rey de los optimistas? Uh-huh. ¿O Pablo tenía ese padecimiento que hace que esa condición, ¿no?, neurológica que hace que no sientas dolor? Uh-huh. ¿O será que acaso Pablo era un hombre súper mega fuerte y lo que le hacían le venía guango porque era como Rambo? Los más jóvenes no van a saber ni quién es Rambo, pero bueno. No se me ocurren más que los Avengers y quiero pensar en otro héroe, ¿no?, similar. Pero bueno, el caso es que Pablo era un hombre que ya tenía sus años cuando vivió esto, andaría pues por la edad que yo tengo ahorita aproximadamente, alrededor de los 50 años de edad. Y además era un hombre que, por las descripciones que tenemos de Pablo extrabíblicas, es decir, no de la Biblia, sino de gente que lo describió en su época, Pablo era un hombre sí fuerte, efectivamente, porque pues era un jinete experimentado, y quien anda todo el tiempo a caballo tiene que ser fuerte, pero era un hombre delgadito, sin una condición así física como era de un soldado o algo por el estilo, porque él era un maestro. Era dos cosas, era maestro y además era director de asesinos, ¿no? Eso hacía antes de Cristo, y ya después de Cristo se convirtió en maestro y director de hombres que daban vida en Cristo Jesús. Pero no era que fuera un hombre muy fuerte físicamente para afrontar estas cosas tan terribles que estaba pasando, ni tampoco era un hombre cuya influencia lo hiciera que en la prisión estuviera así a todo dar, ¿no?, con comodidades. No. Y él, estando ahí, nos habla y nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esta referencia es directamente relacionada con nuestra persona, con nuestro cuerpo, con lo que somos nosotros físicamente. Vasos de barro. La palabra dice que nosotros fuimos hechos del barro y que algún día, cuando moramos, nuestro cuerpo va a volver a ese barro. Y mientras tanto, somos vasos de barro formados por el alfarero. Pero yo quiero que usted se transmita a la época, y quiero yo compartirle que uno de los elementos más caros, más valiosos, más delicados que había en aquel entonces eran los perfumes. Los perfumes eran tan delicados y tan costosos que se guardaban herméticamente. Y se guardaban en dos o tres tipos de recipiente. Había unos que se guardaban en vidrio mineral, y el vidrio mineral se labraba de tal forma que se hacía una cápsula de vidrio mineral de una sola pieza que se llenaba de perfume y se sellaba. Esa era una forma. La otra forma era el alabastro. El alabastro es una roca medio transparente en la cual otra vez se labraba, se moldeaba como un recipiente, y ahí se guardaba el perfume. Pero había otros perfumes que eran perfumes que tenían que conservarse por muchos años y por lo tanto necesitaban guardar una cierta temperatura. Perfumes muy, muy caros. Estos perfumes se guardaban en pequeñas vasijas de barro que se ceramizaban por calor, es decir, hacías tu vasijita de barro, luego le ponías ciertas sustancias como plomo o tantalio o algunas otras, y se metía al fuego, y el fuego hacía que el barro se sellara herméticamente. Y después se cerraba todavía el vaso con una tapa de barro y quedaba completamente sellado. Esta figura
en los tiempos de Pablo era algo muy común, y por eso cuando él habla de tener un tesoro en vasijas de barro, era fácil imaginarse esto que le acabo de contar ahorita, que usted ya también se puede imaginar fácilmente. Una pequeña vasija de barro de color medio feíto, ahumadona o pues así, cafecita, ¿no? Sin mucho chiste, pero que contenía un perfume valiosísimo. Un perfume valiosísimo. Y esa vasija, realmente por sí misma, la vasija de barro no valía gran cosa. Tampoco por sí misma la veías y decías, oye, qué maravilloso tesoro, ¿no? Como las vasijas de alabastro, las vasijas de vidrio labrado. No, las vasijas de barro eran más oscuras, eran más simplonas, pero también eran las que contenían los perfumes destinados a durar por mucho tiempo, debido a que conservaban una temperatura fresca. Usted sabe, si usted ha bebido alguna vez en vasos de barro o en jarritos de barro, el agua está fresca aunque haga calor. Y el barro tiene esa virtud que al evaporar hace que las cosas se mantengan frescas. Bueno, el caso es que hay una forma de acceder a ese perfume, porque se sella completamente. O sea, no crea que es una tapa que se quita y se pone. Está completamente sellado. La única forma de acceder a ese perfume es quebrando la vasija. Mientras la vasija de barro se mantiene íntegra, entonces lo que está mostrando es su propia identidad. La identidad del barro, la identidad de los adornos externos que pueda haber recibido, la identidad de la mano que la mano quiso imprimir en la creación. Pero la esencia que el Creador puso dentro se encuentra oculta y se encuentra sellada y se encuentra inaccesible. Nosotros, cuando llegamos al conocimiento de Cristo, somos sellados en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y ciertamente nosotros gozamos de la gracia y gozamos de la bendición, de los dones del Espíritu, de la consolación del Espíritu, de la transformación del Espíritu adentro de nosotros. Y probablemente eso vaya transformando poco a poco nuestra apariencia exterior, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Y sí, efectivamente, vamos volviéndonos más o menos mejores personas, por decirlo de algún modo. Sin embargo, el verdadero perfume, la verdadera esencia del Espíritu Santo, muchas veces permanece oculta, porque nosotros tenemos cosas que en nosotros parecen valer y parecen ser importantes. Y todo eso, lo que tenemos o lo que parecemos tener o lo que parece haber en nosotros, todo eso es algo que no tiene la menor importancia comparado con lo que hay adentro, pero no lo deja salir hasta que la vasija de barro, lo que somos o lo que creíamos o lo que pretendíamos ser en nosotros mismos, es quebrantado. El quebrantamiento, el dolor, la tristeza, las necesidades, las privaciones, no son quebrantamiento. Eso solo es sufrimiento. Y sufren los creyentes y los no creyentes, los buenos y los malos, los ricos y los pobres. Todos sufrimos. Porque vivimos en un mundo que entiende el sufrimiento, porque es un mundo contaminado por el pecado. Eso no es el quebrantamiento. Estar tirado chillando en el piso no es estar quebrantado. Estar tirado en la cama enfermo no es estar quebrantado. Estar en la mayor de las pobrezas y con la desesperación de la angustia de que no hay nada para comer no es estar quebrantado. Estar quebrantado es decir, reconozco que ya no puedo. Señor, ayúdame. Señor, ven tú. Sé tú quien haga la obra. Ya voy a dejar de estar echándole ganas y voy a detenerme para ver tu victoria. El quebrantamiento es el rompimiento del ego, de ese orgullo malsano que nos lleva muchas veces a impedir que fluya el Espíritu de Dios y que nuestras vidas sean bendecidas y que nuestras vidas sean restauradas. Es orgullo que nos llega a pensar que nosotros hicimos algo para nuestra propia salvación, o que nosotros estamos pagando por aquello que Dios va a darnos o que nos ha dado. A veces decimos, no, pues es que
con todas las cosas que yo he pasado, pues ya es justo que Dios me bendiga. No. No hay nada que tú hayas hecho para merecerte la misericordia. Nuestras mejores obras son trapos inmundos, pestilentes. Él nos ama incondicionalmente. Y Él nos bendice, y Él nos sana, y Él nos restaura, y Él nos liberta, porque nos ama. Amén. Porque Él es amor. No porque podamos pagárselo, o no porque hayamos hecho algo para merecerlo. Las religiones del mundo nos venden el sacrificio personal, como un modo de acercarnos a Dios. Y yo quiero decirle una cosa. Cualquier pretensión de que nuestro sacrificio nos acerca a Dios es una actitud que está negando la suficiencia del sacrificio de Cristo. El sacrificio del Señor Jesucristo es uno, único y suficiente para todos nosotros. Amén. No hace falta que nadie más sufra, ni siquiera nosotros mismos, porque aún para nosotros mismos ya fue provista toda la salvación y toda la bendición por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces, cuando ciertamente nuestro sufrimiento y nuestra prueba y en el dolor que estamos atravesando por causa de nuestras propias acciones y decisiones o por causa de las circunstancias que nos rodean en el mundo, estamos y podemos estar o vivirlo como lo vivió Pablo, allí en esa terrible prisión, atribulados en todo. La tribulación es un sufrimiento intenso, la tribulación es un sufrimiento agudo, algo desesperantemente doloroso, atribulados en todo. Y entonces viene el primer milagro, mas no angustiados. ¿Qué le pasa a este loco si está en medio de un montón de problemas y está gozoso? En apuros. Las cosas se necesitan para ahorita y no las hay. Mas no desesperados. Otro milagro, la esperanza. Perseguidos, porque tenemos enemigos espirituales, materiales, incluso humanos, mas no desamparados, porque Dios está con nosotros. Otro milagro. Derribados, porque a veces caemos, porque a veces nos faltan las fuerzas, pero el milagro también está presente, porque estamos derribados, mas no destruidos. Amén. Nunca le ha pasado que se le cae un vaso y suena plan, 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 pero el vaso está intacto, el vaso no se rompe. Mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, es decir, manifestando en nosotros probablemente un sufrimiento que puede recordar al sufrimiento de Cristo, pero también para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque así como Cristo murió en la cruz en medio de un sufrimiento, así Él fue resucitado. Y a veces nuestras pruebas son señal del poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Así que ese Espíritu de Dios por el cual nosotros creemos es el que a veces permite que el vaso de barro se tenga que quebrar, para que quebrado el vaso de barro, el perfume se derrame, la manifestación del Espíritu sea una realidad y nosotros entonces podamos manifestar al verdadero Espíritu de Dios. No el espíritu emprendedor y fortalecido y luchón del hombre o la mujer que tiene a Dios y por eso le echa ganas, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de libertad, el Espíritu de salud, el Espíritu de sanidad, el Espíritu de salvación. ¿De quebrantamiento? Sí, ciertamente. Pero un quebrantamiento que solamente nos lleva a poder ser remodelados por las manos del alfarero, reconstruidos con perfección, ya no por nuestras propias manos humanas, a base de esfuerzos humanos, sino por la mano del glorioso Dios que nos creó, restaurados como debimos haber sido originalmente. Porque esa es la restauración de algo. Una cosa restaurada es una cosa que estaba bien y se echó a perder y se reparó. La reparación de lo que somos es lo que hace el Espíritu Santo en ustedes y en nosotros. Cuando nosotros aceptamos el quebrantamiento de Dios y en lugar de estar tratando de pelear con nuestras fuerzas, nos acercamos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, yo acepto lo que venga.
pero yo te ruego que tengas misericordia de mí. Voy a dejar de pelear y voy a dejar que tú obres en mi cuerpo. Voy a dejar que tú obres en mi alma. Voy a dejar que tú obres en mi espíritu y que se manifieste tu misericordia. No mis fuerzas, sino tu misericordia. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Se lo leo? Pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Piensa en ello, medita.